La ciudad d'Ubieu extiéndese como un mar apacible y da vez un lleno borrina, un mar en el que espellen los grises y verdes, destacando como un mástil la agulla de la catedral. La presencia de los reis astures de Sion-Ubieu huelgues d'un arte que puede rastrearse per la ciudad actual, en medio en ocasiones, del tráfico y el xareu que los siglos trajeron a aquel humilde enclave medieval. En morriendo Alfonso III, la corte llevóse pa Lleón, entrando Ubieu en siglos de decaimiento. Foi este monarca el que promovió unes obres que son también, y fundamentalmente, les de orfebrería que guarda en el su interior la Cámara Santa. En el siglo XII, Ubieu conviértese en ciudad de los obispos. El poder eclesiástico sustituye al monárquico y la ciudad vive bajo la influencia de los monasterios de San Vicente y San Pelayo. Y también el tiempo de las peregrinaciones que logren sacar a Ubieu de su apartamiento y encierro. Como culto local o territorial, el de las reliquias de Ubieu es tan antiguo más que el del sepulcro de Santiago y representa la segunda peregrinación de la península en la Edad Media. Son muchos los romeros que de camín pa Santiago se esvíen pa Ubieu, atraídos por las reliquias que guarda la Cámara Santa. La Cámara Santa, de estilo prerrománico, ye un edificio martirial de 2 pisos que foi aula regia del Palacio Ubieín de Alfonso II. El piso inferior ye la cripta o capilla de Santa Leocadia. El superior, conocido primitivamente como capilla de San Miguel, guarda las reliquias y xoyes de la catedral d'Ubieu. Del tiempo del rey Castu, ye la Cruz de los Ángeles, de la que cuenta la leyenda que foi el propio rey el que entregó les siemes que se engarcen a cruz a 2 orfebres misteriosos que resultaron ser ángeles. También cuenta la leyenda, a modo de aviso pa' lladrones, que de algún hubo en época jonsiana y cercana, que el que quisiera atentar contra la cruz perecería bajo el despiadado rayo divino. Nun son menos legendarias les historias de otros xoyes de la cámara. Tiense por verdad que el Arca Santa, que ocupa el lugar central de la capilla, ye la mesma que guardó las reliquias de Jesucristo, la Virgen y otros santos y apóstoles en Jerusalén, y que después de todo tipo de acontecimientos llegó a Asturias. De la Cruz de la Victoria, regalada a la catedral por Alfonso III, dice que ye la mesma cruz de Carballo que enarboleara Pelayo en Covadonga. Foi blasón del último monarca asturiano, y dende finales del XVIII, y a propuesta de Xovellanos, ye el escudo del Principado de Asturias. L'Arca de les Ágates y una xoya extraordinaria cedida por rey Fruela II y fecha del llámines de Oru Llabraes. En la época de mayor llegada de peregrinos, en el año 1175, amestóse ya la cámara este apostolau, una obra románica perguapa, na que se representen los 12 apóstoles emparellados, asina como el Calvario, que puede verse sobre la puerta. De estilo románico ye también la llamada Torre Vieja de la catedral. Los peregrinos venían a postrarse ante esta figura de San Salvador, que daba nombre y sentido a la peregrinación. De finales de la Edad Media, y la canción de los peregrinos franceses que dice: «Quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al criado y desea al Señor».
La sala capitular de la Catedral d'Ubieu, levantada entre 1293 y 1314, y el primer edificio gótico de la región, con piso de 10 metros de llau y desarrollada en muros recios. El so mayor elemento de definición y la bóveda, nervada y de 8 paños. La sala capitular preséntasenos como el punto cimero de un tipo constructivo que tiene el so esbozo elemental na de la Catedral de Plasencia, la so definición na de Ávila y el so desarrollo final na de la d'Ubieu. Prácticamente al par que les obres de la sala capitular empezaban les del claustro del Llau, que durarían desde 1300 hasta 1441. En esos casi 150 años, el gótico experimenta una evolución multable y les galerías claustrales nun deixen de acusala, pero faelo en sin brusquedad, sucediéndose las variaciones formales de la manera más natural. Por eso, per recorrerles mucho más que en cualquier otro claustro del país, pasar per toda la vida del estilo. Les siluetes trenzaes nesos grandes ventanales son, de xuru, el más claro reflejo de esta evolución. Al clasicismo gótico pertenecen la ala norte y los 2 primeros tramos del ala oeste. La fase manierista del estilo toma cuerpo en el resto del sector occidental y en ala sur, de mientras que el flamíxeru domina toda la galería oriental, y failo con manifiesta prioridad con relación a los grandes centros artísticos de la corona, gracias al personal interés y fortuna del obispo don Diego Ramírez de Guzmán. Pero el claustro no fala solo un lenguaje arquitectónico. Los sos capiteles y moldures son una montonera imágenes con las que se escribe el primer capítulo de la escultura monumental gótica en Asturias. Un capítulo y unas páginas peles que desfilen fantásticos seres, frutos de la imaginación o ecos de yendes, una muy abundante vegetación, testimonio de la auténtica pasión con que el gótico mira la naturaleza, y sobre todo una gran cantidad de temas historiados, entre los que hay lugar tanto para lo sacro como para lo profano. En el siglo y medio que dura la so construcción, fueron muchos los artistas que tuvieron oportunidad de trabajar allí, empezando por los que al filo del siglo XIV y procedentes de Lyon, repiten Ubieu iconografías ensayadas en el claustro de la catedral lionesa, como ocurre con este martirio de San Pedro, con una ejecución viva y minuciosa que acredita la calidad de los sus autores. Ainda de superior maestría y la moldura de la cacería regia, toda una propuesta de creatividad y prodigio de composición y realización, cuidada hasta el último de los detalles. Junto al llavor de artistas nacionales, el claustro, en toda la so ala este, recuelle el testimonio de la pronta presencia de artistas flamencos, bastante anterior a la mitad del siglo XV. El paso del tiempo dañó no un poco el so trabajo, pero en talle posible apreciar la so calidad y el so papel divulgador de iconografías poco conocidas, como el milagro del campo trigo o de temes de nueva creación,
como el Eceomo. En antes de acabar el siglo XIV, el obispo d'Ovieu, el muy notable don Gutiérrez Gómez de Toledo, decidía poner en marcha la construcción de la cabecera o capilla mayor del nuevo templo catedralicio, lo que significaría la ruina de la primitiva basílica prerrománica. Corría el año de 1382 cuando el prelado toma esta decisión, que justifica según les sos propias palabras. Veyendo que la nuestra iglesia catedral de San Salvador de Oviedo sea una de las más honradas de toda España, et de las más antiguas, et sea mucho más fallecida et menguada en edificios, según que a la su honra pertenece, et deseando que en los nuestros días fuese mejor edificada, et noblecida y reparada de lo que agora es. Moviliza don Gutiérrez cuantos recursos están al su alcance, contando hasta col favor del rey Juan I. Nos, por hacer bien el limosna a la dicha iglesia catedral de San Salvador, de la dicha ciudad de Oviedo, e porque nos lo pedisteis por merced vos, el dicho obispo, tenemos por bien, es nuestra merced, que la dicha iglesia catedral de San Salvador, que haya de aquí adelante, por siempre jamás días excusados, estos que sean canteros y obreros, que labran y labraren en la obra de dicha iglesia. No alcanzó el obispo a ver terminada la cabecera, rematada a comienzos del siglo XV. A partir de aquí, el flamíxero enseñórase de la catedral, empezando pela nave transversal. Nel brazo norte de esta nave transversal, mediando la centuria y siendo maestros de la obra los flamencos Nicolás de Bruxelles y Nicolás de Bar, levantóse la primer gran portada de acceso a la catedral. Bien cerca de ella, abren también una pequeña capilla destinada a guardar una vacía supuestamente relacionada col milagro de les bodes de Caná. Y ye que non hai de escaecer que San Salvador yera el centro de peregrinación más importante de los reinos cristianos dempués de Santiago. Precisamente, nel brazo sur de la nave transversal, agolpábense los peregrinos pa dirixirse hacia la Cámara Santa. Nesa mesma zona, consérvase todavía la tumba del arquitecto que construyó este sector, y bona parte de les naves entre 1459 y 1489. Trátase del asturiano Xuan de Candamo, formado en Lleón a la sombra del maestro Jusquín. La línea flamíxera seguida por él queda sintetizada en el canon que se repite a lo largo de la nave mayor. Pilares percorridos por simples molduras verticales o baquetones, arcos ligeramente apuntados, triforio, o estrecha galería de doble vano muy decorado, y amplios ventanales, con vidrieres que montó en 1509 Diego de Santillana, aunque ya nada se conserve de ellas. A lo último, na cubierta supérase la crucería simple, apaeciendo bóvedes con nervios de función decorativa, les llamáis bóvedes de terceletes, especialmente bien representáis pola del crucero. Todo este aparato tiene la obligada compensación exterior que representen arbotantes y contrafuertes. Esta maqueta ilustra con bastante claridad el proceso de edificación, permitiendo que nos averemos a las técnicas constructives del gótico, sobremanera al estilo de tender les características bóvedes de crucería, fraguaes sobre una compleja y elevada estructura a la que facían llegar los materiales con la ayuda de polés y potentes sogues. Además, gracias al completo archivo capitular, conócense todos los detalles del proceso constructivo, los nombres de simples canteros
de oficiales, de suministradores de piedra o madera. Sabemos los sos xornales y hasta los conflictos surdíos en diferentes momentos. Y por supuesto, é posible facer importantes precisiones cronolóxicas, como la de que en febrero de 1498 Bartolomé de Solórzano, sucesor de Xoán de Candamo, cerraba la obra de les naves. Solo quedaban por levantar el pórtico y la torre. En 1500, Xoán de Badajoz llega dende León para facerse cargo de la última fase de les obres del Salvador, la que correspondía a la fachada, que concibió el notable arquitecto como un conjunto de 3 cuerpos, debiendo los de los extremos valir de base a dambes 2 torres, aunque después cambiaran el proyecto y decidieran levantar una sola y de gran tamaño. Si la capilla mayor catedralicia corresponde a la fase manierista del gótico y les naves a la flamíxera, nel pórtico domina la estética hispano-flamenca. Los elementos arquitectónicos conviértense, por su trabajo minucioso, en auténticas escultures. Les bóvedes son mucho más planes, complicando hasta lo inverosímil el trazado de los nervios, y un barroquismo triunfante toma posesión de los aspectos decorativos. De todas maneras, de todo el proyecto de Xoán de Badajoz, nada tan emblemático como la torre, puesta en pie por los maestros que lo siguieron, como Pedro de Bulleres, Pedro de la Tixera o Xoán de Cereceu el Viejo, maestros que guardaron absoluta fidelidad pa con los planes de aquel. Pese al so volumen y a tener más de 60 metros de altura, la torre no produce la impresión de ser una estructura maciza, y ello y gracias a la multiplicación de vanos, a la disminución progresiva de dimensiones y al xuego de los muy decorados contrafuertes. La basia Edad Media non abre solo la puerta a la renovación de las estructuras arquitectónicas. Estes son parte de un proceso global de cambio que tiene como rasgo más notable una nueva sensibilidad religiosa caracterizada, ante todo, por su fuerte grado de humanización. En medios rurales o urbanos, les iglesias y les sos comunidades van a mantener una demanda de imágenes atendida con frecuencia por artesanos que repiten modelos heredados. Mucha de esta imaginería tiene, obviamente, un marcado carácter popular, como fruto que lle de las exigencias devocionales de los más humildes. Les grandes realizaciones hay que dir buscales entre les demandes de una clientela poderoso, y en Asturias naide hay más poderoso que el obispo y el cabildo la catedral. Valga como muestra esta imaxe del rey Alfonso XI, encargada para conmemorar la su visita de 1345, na que se fai patente la mano de un autor de primer fila que mantiene vives las esencias y cánones del primer gótico francés llegado a la corona castellana. Además, la construcción de la catedral, como ya pasara en el claustro, va a obligar a atraer a grupos de artistas, entre los que destaquen, de forma clara, los escultores flamencos que a mediados del siglo XV ya abren la portada norte de la nave transversal, llamada también de la capilla del Rey Castu. El programa iconográfico allí recolliu gira alrededor de la figura de Cristo, colocado en el tímpano entre 2 ángeles que lleven símbolos de la pasión. Ocupen los puntales esculturas de Santiago, San Pedro, San Pablo y San Andrés, les meyores del so xénero cedíes Asturias por la corriente flamenca. Aproximadamente unos 30 años después de terminada esta obra, llega a la catedral una segunda generación de escultores flamencos que dio como primer fruto, al rodio 1480, el retablo de las Lamentaciones. Al llegau güey na sala capitular, tuvo de mano una catedral, junto al sepulcro del arquitecto Xoán de Candamo y la so muller, que como donantes de la obra aparecen allí afincaos de xinoyos, en compañía de los sos santos patronos y junto al gran grupo de personajes que ampara el motivo central de la obra, la piedad, iconografía nacida en tierras xermániques.
Pero la gran obra que remata el capítulo escultórico del siglo XV y la sillería del coro, realizada en tiempos del obispo don Xoán Arias del Villar, y na que en 1492 trabajaba un bon grupo de maestros extranjeros, según dicen los documentos. El primero de ellos y era, sin duda, el renano Aleixo de Bahía, que como muestra del so bon facer y para conseguir el contrato de la sillería, presentó al Cabildo bien esta imagen naveduriu del Salvador, na que se condensen muchos de los rasgos de estilo y técnica desarrollados después nes diferentes sielles. Nada más que se conserva una parte de les más de 70 que componían el coro originalmente, tallaes en madera de noceu. Son los respaldos los espacios nos que tan les imágenes estéticamente más interesantes, representándose profetes, apóstoles y santos, siempre de medio cuerpo. Son estas figures les que acrediten la intervención de Aleixo de Bahía, concentrándose la actuación del so gran taller en los demás espacios, dominados por una iconografía profana muy rica, na que conviven los animales fantásticos y los reales, los seres mitológicos y los protagonistas de lo cotidiano, les historias moralizantes y la sátira anticlerical. Cuando la sillería estaba en la nave mayor, acotaba parte del su espacio una guapa regia gótica, realizada entre 1498 y 1502, de la que solo queden estos tramos. De otra manera, en ta se conserva, abriendo el camino hacia la Cámara Santa, la portada que valía de acceso monumental al coro, obra del extremeño Xoán de Badajoz. Aunque surgió de la mente de un arquitecto, resulta más propio considerarla como una joya escultórica de la etapa hispano-flamenca, porque en ella lo estructural no lle más que la disculpa de un capricho decorativo extraordinario que subordina hasta las imágenes a las que sirve de soporte, emparentada con los portales guioneses del Cardo y de la Capilla de Santiago. Corresponde a la época del obispo Ordóñez de Villaquirán. Foi él precisamente el que en 1511 contrató al maestro Xiralte de Bruxelas con el envís de que ficiere un nuevo retablo para la Capilla Mayor Catedralicia. Va a hacerlo aquel con la ayuda de otros escultores como Esteban d'Ambert, Guillén de Gelande y Xoán de Balmaseda. La obra proyectada por el maestro Xiralte va a responder a la tipología dominante la etapa de tránsito entre los siglos XV y XVI, la de los grandes retablos hispano-flamencos. La gran superficie de 144 metros cuadrados divídese en una serie de espacios menores, llamados caixes. Cada uno de ellos alberga una escena y enmárcase en una rica decoración goticista. El labor escultórico acabó en 1517, pero hasta 1529 no empieza el de dorao y pintura, en el que León Picardo iba a emplear 2 años, si bien este trabajo quedó después alterado por la restauración fecha en 1878. Apartado importante en el mundo del gótico y el relacionado con la muerte, lógica y permanente preocupación humana que la baja Edad Media convierte en obsesión. Ello favorece de forma indiscutible el desarrollo del arte funerario, aunque también influyan otras razones menos espirituales, pero no menos permanentes, como la alabanza personal, la manifestación de capacidad económica y, en definitiva, la voluntad de confirmar la dignidad alcanzada en la jerarquía social. Al espardese la creencia de que recibir sepultura al amparo de los muros de un recinto sagrado y era beneficioso para el alma del difunto, multiplicáronse les demandes de enterramiento en esos lugares. Por eso la Catedral d'Ubieu va a tener también gran importancia como espacio funerario, y es lógico que en ella los sepulcros más notables pertenezcan al estamento eclesiástico, como pasa en el claustro col de Pedro Gay, obra de la segunda mitad del siglo XIV, que exhibe sobre el sarcófago la imagen xacente del difunto deán. Na cabecera del templo rematóse en 1499 el monumento funerario del obispo Arias del Villar, nunca ocupado,
nel que se recuelle el tipo iconográfico del difunto en actitud de oración, modelo que va a tener gran fortuna en los siglos inmediatos. La Catedral de Ubieu acuelle en los sos muros toda la historia artística de la ciudad, desde el prerrománico de la Cámara Santa hasta el excelente gótico de su claustro y torre, pasando pel románico de la Torre de San Miguel y el barroco de algunes de esos capilles. Un crisol de historia llabrada en piedra a lo largo de los siglos. Esa piedra, maltratado por las agresiones del tiempo, hubo que restaurarlo a finales del siglo XX. Los meses del año 2000, la Basílica ubieina ofreció un aspecto desacostumado. La piedra quedó cubierto por un moderno armazón de andamios, de mientras decenas de especialistas buscaban aliviar los males causados por paso el tiempo. Acabados los trabajos, cayeron las veladures, y la bien formada y airosa torre y la su agulla volvieron a mostrarse con todo el esplendor, como el poema romántico de piedra que Clarín describe en La Regenta.